La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, buenas tardes en Perú y buenas noches en Francia. Estamos con Jean-Paul Ampuero, precisamente está en Francia, es un joven científico dedicado a la investigación de sismos en el CNRS. Ha obtenido una medalla muy importante, la medalla de plata. Estimado Jean-Paul, muchas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien aquí en Francia? Ah, qué bueno. Eh, bueno, Bueno, entendí que quería que le cuente un cuéntame, poco de ¿dónde naciste? ¿Quiénes fueron Ujú. tus padres? ¿A qué se dedicaban? Wow, nací en Lima y en los años 70. Mi padre era ingeniero eléctrico, trabajaba en esas épocas en Electroperú. Ellos eran los que se encargaron de construir las grandes centrales hidroeléctricas en nuestro país, y llevar la luz a en los pueblos más adentro de nuestro país. Mi madre era profesora de educación inicial, y entonces, pues eso, la familia era un poquito científica por el lado de mi padre, y bueno, también dada la educación por el lado de mi madre. ¿Cómo es que nació tu interés por la ciencia, así en general? Por la ciencia en general, bueno, uno se va orientando para lo que es bueno, ¿no? Pero en el colegio tenía bastante facilidad en las matemáticas, en la física, y supongo que me resultaba más difícil escribir y leer poesías. Entonces sí, fue algo natural para mí. Después, poco a poco, me fui orientando hacia la geofísica, y eso fue un trayecto largo en realidad, porque yo estuve en el colegio franco-peruano en Perú hasta el final del colegio, y después de eso, gracias a una beca del gobierno francés, pude venir a Francia a empezar mis estudios universitarios de matemáticas al principio, después física y después recién geofísica para el doctorado y la ¿En qué maestría. universidad en París? La Universidad París 7, que en la época se llamaba Denis Diderot, y la tesis en el Instituto de Física de la Tierra de París. ¿En, en qué año fue ese que llegaste a París? En el 92, 93, por ahí. Ujú. 92, 93. Acá en Perú había pues mucha violencia. Estábamos hablando de la caída de Exacto, Abimael Guzmán el 92, pero exactamente. bastante movida. ¿Te acuerdas de esa época acá en Perú? Sí, bueno, recuerdo la época cuando yo era adolescente en Lima, ¿no? Eran tiempos muy violentos. Hubo el atentado de Tarata en pleno Miraflores, que era justamente cuando yo estaba viviendo en Miraflores. Sí, sí, era una situación difícil, sentir que las cosas, el peligro se iba acercando a uno. Terrible, sí. Ah, muy bien, entonces estamos nosotros hablando de ese periodo complicado. Tú te vas a París y en París pues encuentras con un mundo un poco diferente dedicado a la investigación. Eh, Mm. ¿Y te acuerdas del profesor que más impactó en ti allá en Francia, en tus Ah, estudios sí. universitarios? Tenía un profesor de matemáticas que era muy duro el tipo, ¿eh? Pero sí, le tenía yo mucho respeto, porque sí, era una persona muy, digamos, científicamente muy firme, ¿no? Gente así es la que me ha impactado bastante. También los profesores que son muy estructurados, muy ordenados. Se podía ver mucho la diferencia, ¿no? Tuve una vez una clase que era magnetohidrodinámica, que es un tema muy difícil, pero el profesor lo mostraba, lo presentaba todo con un orden y una estructura que uno salía de la clase pensando que lo había entendido todo, ¿no? Llegaba al examen y no tanto, pero al menos da a uno placer a seguir una clase así. Muy bien, déjame un momentito, por favor, quiero comprobar si estamos saliendo en vivo, porque a veces este asunto, Ujú, eh, claro, nosotros nos escuchamos muy bien, ¿no? sí, perfectamente.
perfectamente, pero acá a veces tenemos problemas con las... Pero dime, entonces, el tema de la geofísica tenía que Ujú. ver con los sismos que había en Perú, que te interesaste en ello. Sí, bueno, primariamente yo en esos tiempos buscaba seguir una carrera que me permitiera regresar a Perú. Y también inspirado por la carrera que había tenido mi padre, ¿no? De hacer una obra tan grande para el país. Y me decía, bueno, claro, yo también necesito hacer algo así. Y, eh, y entonces fui tanteando varias cosas. Me estuve orientando un poco por la ingeniería civil, pero cuando empecé a hacer un poco de prácticas en ingeniería civil, como que me pareció un poco estático todo. Y me di cuenta que lo que me gustaba de eso era cuando temblaban las estructuras en realidad. Y me dije, bueno, acá hay un tema que es muy importante para nuestro país y, bueno, vamos a intentarlo. Hice ese salto hacia algo, digamos, más aplicado, que es la geofísica, comparado con los cursos que estaba yo siguiendo en esa época, que era física fundamental, ¿no? Era la física de las partículas y las subpartículas. Cuando llegué a esa clase, dije, wow, ¿qué voy a hacer con esto en Perú? Dije, pues tengo que buscarme algo un poco más cerca de la tierra. Claro, era un poquito esotérico esas cosas, ¿no? Bueno, en esa época a mí me parecía, claro, muy lunático, ¿no? Yo sé que tú, bueno, eres físico y has logrado hacer carrera con una formación de física así fundamental. Pero a mí no sé, me parecía muy difícil haberlo hecho así. Pero entonces tuve el placer de encontrarme con la sismología y desde entonces ha sido pues un amor de toda la vida. Ahora, el Perú pues es un país sísmico y siempre acá preocupados por ello, sobre todo el Instituto Geofísico del Perú. Supongo que tiene relaciones con el IGP o no. Por supuesto, sí. Yo trabajo aquí en Francia para el Instituto de Investigación para el Desarrollo Sostenible de Francia. La misión que tenemos, o sea, una de nuestras grandes misiones es hacer investigación con países del sur, ¿no? Perú es uno de ellos. Y entonces en Perú, cuando estoy allá haciendo investigación y los proyectos que tengo allá son primariamente con el Instituto Geofísico del Perú. Ahora, este asunto de los sismos, más o menos, ¿cuántos investigadores en Perú, en Francia, están Ujú. interesados en el tema de los sismos? Hay bastante, pero más o menos un número. Sí, digamos, somos unos. Bueno, tuvimos una reunión hace unos meses aquí cerca de Niza y éramos por lo menos 100 personas. Y eso que no éramos todos, ¿eh? Sí, deben haber unos 200 investigadores en temas de sismología. Mm. Y claro, uno de los temas es tratar de predecir los sismos con tiempo y hay mucha polémica eso. Ujú, ¿Tienes ideas si se está avanzando en la previsión, ujú, predicción, cómo se llama esto? ujú. Claro, por un lado está la predicción, que es el lograr decir con anticipación, antes que empiece el terremoto, digamos, un día antes, una semana antes, poder hacer esa predicción de que a tal hora, en tal lugar, va a ocurrir un terremoto de tal magnitud. Entonces se necesita, para definir una predicción, una precisión del lugar, el momento y la magnitud del terremoto. Sin eso, pues no es una predicción y es más que todo lo que vemos mucho la charlatanería, ¿no? Am, Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que desde hace mucho tiempo la sismología hace, no se ha logrado una observación sistemática que nos permita, que se permita ser utilizada como predicción. Hacemos muchos avances, empezamos a encontrar señales que son prometedoras, pero todavía no estamos ahí. Falta todavía bastante. Lo que sí sabemos hacer es cuando acaba de empezar un sismo, poder detectarlo inmediatamente, medir, estimar su magnitud, incluso hacerlo antes de que la sacudida más fuerte llegue a nuestras ciudades, y entonces poder generar y enviar una alerta sísmica. La alerta sísmica temprana, eso sí, es una realidad. Bueno, claro,
nos asustan los del IGP diciendo que en Lima va a haber un terremoto probablemente, bueno, no se sabe cuándo, pero de grado 8 o 9. ¿Qué Ujú. significa eso? Bueno, el IGP comunica la realidad. Nosotros nos asustamos y bueno, tenemos que asustarnos porque no estamos preparados para poder sostener un terremoto de esa magnitud. Eh, Vivimos en un país sísmico y sabemos que, por ejemplo, frente a Lima han habido grandes terremotos cada cierto número de cientos de años. Entonces, también sabemos a qué velocidad se están acumulando las fuerzas tectónicas, la energía elástica en las placas tectónicas. Entonces, sabemos que ya hay energía suficiente para generar un terremoto de magnitud por encima de 8.5. Y eso estamos hablando de la situación frente al departamento de Lima. No podemos cerrarnos los ojos sobre esa realidad. Puede ocurrir en cualquier momento, podría ocurrir hoy como podría ocurrir en 20 años o en 30. En 50 no creo, yo creo que en nuestras vidas vamos a pasar por un gran terremoto en Lima. Entonces tenemos que estar preparados, prepararnos mejor, porque todavía no lo estamos. Bueno, entonces, eh, este premio que has obtenido muy importante, cuéntanos, ¿cuál es la historia de este premio? ¿Cuándo fue que se dio por Mm. primera vez? Las medallas del CNRS, mm, que yo sepa, tienen unos 20, entre 20, 30, 40 años, digamos, que el CNRS va dando estas medallas. Existen las medallas para los jóvenes, que son las medallas de bronce. Para los que están en mitad de carrera, digamos, yo tengo soy cuarentón, ¿no? Para los cuarentones están las medallas de plata, y esa es la que he recibido yo. Y luego, pues para los nobelizables están las medallas de oro. Digamos que dentro de las medallas de plata, cada año unos 20 científicos en Francia, eh, abarcando todos los campos de investigación, ¿no? Desde las ciencias sociales hasta las matemáticas puras. 20 científicos reciben una medalla de plata. Y en mi campo, en la sismología, no se había recibido una medalla de plata desde hace 20 años, ¿sí? Uno de mis profesores de sismología fue fue el último en recibir la medalla de plata. Bueno, entonces realmente felicitaciones. Seguramente que el Colegio Franco Peruano Mm. ya tiene conocimiento de este premio, porque para ellos es un gran prestigio, ¿no? Claro, claro, el IRD lo ha comunicado en Perú, el franco peruano lo saben. Eh, es un muy buen colegio, ¿eh? Si uno ve la performance, ¿no? Las cifras, el éxito que tienen en el examen final, que es el bachillerato, ¿no? Es un examen que se pasa en Europa 2 años después del quinto de secundaria. Pues es casi 100% de éxito en el franco peruano. Entonces era un muy buen entorno de aprendizaje y educación. Y bueno, claro, yo también le agradezco mucho al Colegio Franco Peruano por la formación que tenía. Eh, y el tema principal ahora es un poco, tú no conoces entonces, obviamente, cómo son los estudios universitarios en Lima. Los estudios de geofísica se dan, creo yo, en San Marcos. Ujú, ¿Tienes alguna ujú. relación con ellos? Con San Marcos no, he dado algunas charlas ahí, pero no tengo ningún proyecto andando con ellos. Con la UNI sí, está el CISMIT, ¿no? El Centro Peruano-Japonés de Investigaciones bueno, El SISMIT. sísmica. Sí, el CISMIT. Con ellos sí, siempre que estoy en Perú me veo con ellos, porque ellos también trabajan pues, en los temas de sismología, ¿no? Acelerometría, etcétera. Y ellos forman también chicos de la UNI. eh, y varios de los estudiantes peruanos que yo he formado aquí desde fuera, creo que sí, creo que los tres que he formado en Perú han venido de la UNI en algún momento, sí. ¿Y qué tal son esos estudiantes? ¿Están bien formados, Sí, comparado un poco al nivel internacional?
Sí, sí, sí. En todo caso, la formación, en lo que es la facilidad de manipular las matemáticas, los conceptos físicos, todo eso lo tiene muy bien. Ya si uno compara quizás con... La diferencia va a ser que en otros países, pues, otros estudiantes van a tener muchas más oportunidades de hacer investigación y van a alcanzar, van a tener quizás una madurez en la investigación gracias a esas oportunidades. En Perú, bueno, lo que ocurre mucho es que los estudiantes que vienen para hacer un doctorado no son tan jovencitos como los estudiantes que nos vienen de otros países, ¿no? De Estados Unidos. Ya han tenido una experiencia laboral, ¿no? Y en algunos casos han trabajado en un instituto de investigación. Y eso, pues, compensa, ¿no? A otra edad lo logran y bueno, también está bien. Qué bien. Bueno, ¿podrías, por favor, darle un mensaje a estos jóvenes científicos que están terminando acá en la universidad? Yo siempre les digo que deben preocuparse por aprender idiomas, porque en la uni, por Ujú, ejemplo, son muy buenos estudiantes, pero la mayoría no domina el inglés y esto se requiere en ujú, el mundo entero, ¿no? Que las conferencias, los congresos, es urgente, me ujú. parece. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Sí, bueno, primero el dominio del inglés. Esto, bueno, si yo pienso en los tres estudiantes con quien he trabajado en la uni, los tres han tenido un buen nivel de inglés, ¿eh? Eh, el consejo que les daría a cualquier estudiante es de atrapar esas oportunidades que se les ofrecen y ir a cazar, a buscar esas oportunidades, porque hay muchas y no hay que autocensurarse, ¿no? Hay que tomarlas y saltar en ellas. Si yo no hubiera cuando yo estaba terminando el colegio, yo ni sabía que existían las becas, ni siquiera tenía pensado venir a estudiar en Francia. Alguien me llamó de la embajada y me dijo, ¿sabes qué? Aquí en la embajada de Francia, en Lima, tenemos unas becas para los chicos que quieren ir a estudiar ciencias en Francia. Y wow, y dije, ok, vamos a intentarlo. Y así fui, y aquí estoy ahora. O sea que se necesita eso. Y el nivel de matemáticas, tú dices que es bueno porque se Mm, requiere también en sismología, muchas ujú, matemáticas. Me acuerdo que en una época en Petro Perú, que se ujú, aplicaba estos conceptos para la prospección de petróleo, una ujú, matemática bastante complejas, programas en ujú, computadora. Hay que tener el ujú. cerebro bien ordenadito para comprenderlos. Sí, 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 claro. Las matemáticas es algo... Bueno, a mí me gusta mucho utilizar las matemáticas en mi trabajo, ¿no? Pero hay también otros sismólogos que son muy observacionales o muy empíricos, y eso también es otra manera de trabajar. Hay otros que son experimentalistas, por ejemplo, les gusta estar en el laboratorio haciendo cosas ahí con las manos, armando experimentos. Eso también funciona muy bien. O hay otros geólogos que les gusta más estar en el campo y pasar la vida observando las rocas, intentando darle sentido al paisaje, ¿no? Eh, Hay muchas maneras de hacer sismología o ciencias de la Tierra y todas son válidas. Digamos, hay una puerta para cada uno y los que están inclinados hacia las matemáticas también pueden hacer sismología. Ahora mucho lo que vemos es con la inteligencia artificial, como que se está perdiendo un poco y con las masas enormes de datos que nos están llegando. ah, Algunas generaciones están perdiendo un poco de vista ese lado físico y matemático, ¿no? Porque, bueno, se dan cuenta que quizás ya ni siquiera necesitan hacer un modelo, el modelo va a salir empíricamente de la data, si es que tiene suficiente data. Entonces hay que siempre guardar en mente que cuando uno quiere entender un proceso, pues se necesita tener esa base física y matemática, ¿no? Otro tema que se habla mucho en estos tiempos en la universidad es las habilidades blandas. Se dice Ujú, que los estudiantes que se dedican a las ciencias así duras ujú, tienen pocas habilidades blandas y en estos tiempos es necesario comunicarse, ujú, etcétera. En tu caso, tú has sido lo que le llaman chancón, bien estudioso, tenías un ujú. poco de actividades blandas, digamos. Ajá. Ah, Chancón, no de manera así muy extrema, ¿eh? Digamos que tenía facilidad para ciertos temas
Y entonces eso me permitía tener tiempo para jugar fulbito, por ejemplo, ¿no? Y hacer algo de deporte. He intentado tener una vida equilibrada, pero ya de investigador sí, puedo contar, han habido años en que he estado tan metido en mi investigación que ni siquiera he tenido, ni siquiera me he dado el tiempo para hacer deporte, ¿no? Y ahora, ya cuando pasé los 40 me dije, no, 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 tenemos que resolver este problema. Y es que necesitas un poco más de equilibrio en tu vida. Y entonces sí, uno a veces se lleva mucho por la pasión de lo que hace y se olvida del cuerpo, se olvida de la mente, se olvida de la salud y eso tampoco está bien, ¿no? Ya no me acuerdo cuál era la pregunta, pero me quedé pegado con la palabra chancón. Mm. O sea, tú eras un muchacho concentrado, pero Sí, un poco te has abierto al mundo, digamos. bueno, siempre me ha gustado viajar, descubrir el mundo, probarlo todo, ¿no? Y cuando llegué a Francia, em, llegué, pues tenía 17 años, ni siquiera era un adulto. Y era la primera vez que vivía yo solo. Y es más, vivir solo en un continente nuevo, cultura completamente diferente. Y era la primera vez que, como tenía la beca, la primera vez que yo manejaba dinero que me estaba ganando yo mismo. Eh, Tantos cambios que sí, recuerdo que en esos primeros años, pues algunos aspectos de los estudios los dejé un poco de lado y me dediqué también un poco de tiempo a descubrir el mundo, ¿no? Y, y me parece que es importante madurar también de manera personal antes de darse el tiempo ya de profundizar en algún tema. ¿Tienes alguna anécdota que ha marcado tu vida en este mundo francés después de estar en Perú? Anécdotas, uff, sí, tengo muchísimas, pero no sé, Que te ha hay tantas que siempre cosas. que siempre te acuerdas, digamos, esas anécdotas. Sí, sí, recuerdo, por ejemplo, me gustaba ir tirando dedo, viajar tirando dedo, porque también uno no tiene mucho dinero cuando es estudiante, ¿no? Y tiene que arreglárselas como sea. Y en la ruta uno encuentra pues de todo, ¿no? Hay gente muy adorable, gente buenísima, y otros que son unos locos. Y, y bueno, me ha pasado de todo, cosas contables y cosas incontables, pero sí, una vez casi nos matamos. El tipo con el que me estaba llevando en su carro, esto era en Andalucía, en el sur de España. Iba fumando marihuana, iba muy acelerado, muy estresado. eh, y llegamos a una curva, había un viento fuertísimo soplando y no sé, se distrajo con el sol en la cara y el auto salió volando por la curva, volando, literalmente, de una vuelta y ¡boom! Cayó sobre el techo. Eh, Milagro, estábamos intactos, milagro. Y el segundo milagro es que salgo del carro y veo una familia llorando al borde de la autopista. Digo, señores, no se preocupen, estamos vivos. No, no, estoy llorando por ti, estoy llorando por mi hija, que hace un minuto mi hija estaba jugando al borde de la curva y le vine gritando, decirle, salte de ahí, ¿qué haces, hija? Un segundo más y lo hubiéramos Ah, matado, y eso no me lo hubiera perdonado jamás. sí, pues bueno, Jean Paul, te agradezco mucho por esta entrevista y será pues hasta un próximo encuentro con la ciencia. Amigos, ha sido Jean Ok. Paul Ampuero, peruano, franco-peruano en realidad debe ser, No, soy peruano, 100% peruano. 100% peruano. O sea, Sí, ¿no te has yo no, naturalizado? no. Ah, tú eres una de las excepciones, porque todos Sí, mis amigos de mi promoción prácticamente son binacionales. Tengo además tres hijos, tres sí. hijos también franco-peruanos, Ah, mira. pero en fin, cada uno tiene su manera de ser. ¿Te parece mucho a mí? Yo sigo siendo 100% peruano, enraizado acá, eh, telúricamente enraizado. Muchas gracias, Jean Paul. Será hasta Muchas un próximo gracias. encuentro. Chao, chao, Hasta chao. la próxima. Chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.